Tardes en el multiverso. Multiverso Fantino. De lunes a viernes, de 17 a 19. Alejandro Fantino, en Neura. ¿Cómo andas, Mechi? Hola, bien? Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, el desierto de los tártaros lo vimos en Introducción a las Letras. Sí. En un momento en que existió esa materia y bueno, ahora ya no, pero... Escuchá, está muy bien. ¿quién es Buzzati? Bueno, Buzzati es un escritor italiano, Sí. es para mí uno de los grandes escritores. ¿Vive o ya murió? No, ya murió. Es un escritor del siglo XX. Mira, El desierto de los tártaros es de 1950 y pico, Pero más me o pasó menos. algo con ese libro, Mechi, te Sí. cuento. Yo se lo empecé a nombrar a gente leída. Sí, claro, me decían Buzzati, tremendo. Y yo le decía, pero yo no lo conocía, mirá Sí, que... no, pero hay mucha ¿por gente qué que no lo conoce. ¿Por qué la pega? ¿Por qué es tan grosso el tipo? ¿Por qué ese libro especialmente? Bueno, es... Mirá, te pongo el micrófono. Sí, así, perdón, ahí. lo agarro así. Sí, ahí, por lo menos que te pegue un poquito más contra la boca. Ok, ¿Qué bien. me decías? ¿Por qué, che? Bueno, es uno de los autores como que tratan la problemática existencial del hombre. Viste que la novela es una novela profundamente existencialista. Sí. ¿Qué ¿Qué es bueno, el y para mí existencialismo? es, Primero, bájame ahí. Bueno, el existencialismo tiene que ver como con la búsqueda como más profunda de la identidad, por ejemplo. Tiene que ver como con las grandes preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con la identidad. ¿Y esta obra especialmente? Y esta obra, bueno, como vos seguramente te acordás, es una obra que trata sobre la espera, ¿no? El tema de la novela es el tiempo. Claro. Es la novela de este joven Giovanni Drogo, al que lo nombran oficial, y te acordás de que lo destinan a una fortaleza, y él va con toda la expectativa de esa fortaleza, y es un lugar que está casi muerto cuando llega, ¿no? Se cumplen como los rituales del ejército y digamos, todo funciona Pero como ¿cómo un escribe régimen? el tipo? Bueno, ¿Cómo escribe Buzzati? Sí. Es una cosa de loco. ¿Fue premio Nobel? No fue premio Nobel. Qué raro, Buzzati. porque es realmente... Bueno, pero el premio Nobel a ¿Y a veces quién no. te gusta de Argentina? ¿Vos sos licenciada en letras? Sí, pero bueno, Sí. terminando con Sí. Buzzati, después lo retomamos, pero bueno, El desierto de los tártaros es como su obra maestra, y después hay que leer los cuentos también, los cuentos que están... ¿No solamente eso escribió él? No, escribió varias novelas. La mejor es El desierto de los tártaros, es absolutamente profunda. Cuando me preguntás qué te deja, bueno, es una novela que reflexiona sobre el ser humano, sobre el tiempo, sobre la ambición de gloria, y además sobre cómo se te pasa la vida esperando algo que nunca llega. Eso te iba a decir. El libro, se los recomiendo, El desierto de los tártaros, es cierto, porque el tipo espera y no le vamos a spoilear qué pasa con los tártaros, Sí. que deberían venir desde el desierto. Uh-huh. Pero es se pasa un una desierto vida que está detrás de esa fortaleza. Se pasa una vida, Uh-huh. se pasa una vida. Exacto. Como se nos pasa la vida en todos lados. Sí, se pasa la vida. Habla sobre la fuga del tiempo, la novela. Mechi, Y sus otros cuentos están, digamos, los mejores cuentos para mí son los que están incluidos en un libro que se llama El desierto de los tártaros. Y ahí hay unos cuentazos, pero de un nivel que no ¿Te gusta podés más creer. el cuento que la novela? No, me gustan las dos cosas. ¿Te gustan las dos Sí. cosas? La novela, como es como a veces de más largo aliento, es como que con el cuento a veces te quedas un poco corta, pero hay unos cuentos fabulosos. ¿Lees, Mechi? Todo el tiempo. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué lees? Sí. Leo de todo, porque digamos, yo tengo un pie, como dijiste, una especialización en la parte de literatura clásica, así que continuamente estoy leyendo para eso, para formarme en eso, para seguir formándome. Y después me gusta mucho la literatura del siglo XX, siglo XXI, de todo tiempo, pero soy muy lectora de literatura contemporánea. ¿A qué se le llama clásico? Bueno, clásico, podríamos como abordar el concepto de clásico desde distintos lugares, pero a mí me gusta llamar clásico a una obra que es universal y eterna, ¿no? Que es universal porque se puede leer en todo tiempo. Discúlpame, pero no es que está de antemano catalogado como clásico. Puede haber algo. Hay un canon, pero no es que yo te puedo decir, para mí, esto es un clásico. No se puede elegir el clásico, ya está puesto dentro del canon de clásico. Hay un canon que, digamos, consagra, se elabora una lista de los libros que, digamos,
sobrevivieron en el tiempo, ¿sí? Entonces, hoy nadie podría negar que la Divina Comedia, Cervantes con El Quijote, Tolstoy, bueno, son como los grandes clásicos, ¿no? Y después, bueno, en ese canon entran otro tipo de obras, quizás yo te estoy hablando como de los grandes clásicos conocidos. ¿Leíste Milton, El Paraíso Perdido? No lo leí. En realidad leí algo, no lo leí entero. Escucha, ¿y de Argentina tenemos algún clásico? O sea, ¿entra en el canon de literatura universal argentina? Borges es. ¿Borges entra? ¿Puede ser tomado como clásico? Para la categoría de universal y eterno y de los grandes escritores, y por el tiempo que pasó, sí. Borges. Sí. Borges. Sí. ¿Y vos qué pensás de Borges? Bueno, básicamente su literatura, ¿cómo le... Bueno, no, yo soy una amante de Borges, me encanta. Bueno, tiene de todo, ¿no? Porque tiene su obra poética, los cuentos que son maravillosos. Yo doy en el colegio una selección y bueno, no podés creer, es como que es un orgullo argentino. Funcionanos funcionanos, y te aprovecho también en este, porque esto queda y es redes, y está bueno porque queda en YouTube, en Twitch, y está bueno, porque queda, se inmortaliza la charla. Sí. Así como un cuento debe empezarse por el principio, ¿Borges tiene un inicio? ¿Podés empezarlo por cualquier o podés empezar por cualquier obra o cualquier libro? Digo, ¿cómo entro a Borges? Está muy bien la pregunta. Mira, para entrar en Borges yo creo que hay que empezar por ficciones y por el Aleph, que son sus obras más accesibles. Porque además, en general, la gente es más lectora de relatos que digamos, de obra en prosa que de poesía. Así que la poesía a veces es más difícil. Borges tiene unos poemas fabulosos, extraordinarios. Pero los cuentos, si hay que empezar por estos 2 libros de cuentos que reúnen otros muchos. Y entonces hay que leer Funes el Memorioso, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, El Sur, El Muerto, que es... ¿El Muerto? El cuento, sí, para mí, digamos. Si me tengo que llevar uno, me llevo El Muerto, que es fabuloso. Las ruinas circulares. Las ruinas circulares es del que hay una especie de troglodita que termina siendo Homero. No, ese es el primero, no. Sí. No, es el primero de El Aleph, el inmortal, creo. Sí, que está como en unas ruinas. Sí, que te das cuenta del nivel. Empezás a leer ese cuento que es muy complejo. Sí. Ese no es para alguien que se inicia en Borges, es un cuento bastante complejo. Pero por los que te digo, como para empezar como a detectar las obsesiones borgianas, los temas borgianos. Y te metí algunas cosas como, bueno, por ejemplo, yo el otro día llegué a Swedenborg, que es un teólogo, creo que es un teólogo, un filósofo, que Borges era uno de los... Permanentemente, y te mete algunas cosas en el medio que no existieron, algunos nombres ficticios que no existieron, y te los hace existir, te los hace crecer. Entonces que yo la Aleph me lo hicieron leer en el Liceo Militar. Ajá. Hice 2 años en el Liceo Militar y tenía a Martínez, que era un profe de inglés, y nos dio para estudiar el Aleph. Sí. No en inglés, en castellano. Y yo siempre soñaba con que ese punto llamado el Aleph me pudiera liberar del Liceo Militar. Porque era un punto que estaba en un, viste, que era un puntito donde se concentraba todo. Y yo soñaba con que hoy quiero tocar ese punto y salir de acá. Mirá, te podía hacer olvidar de todo. Te juro que podría hablar con mi psicólogo. Hay otro cuento dentro de la Aleph que es un cuento conocido, que es el Zahir, que también es como un objeto que te borra el mundo. Así que si querés olvidarte de cualquier cosa... ¿El Zahir se llama? Zahir, Qué lindo eso. Y Borges, bueno, ahí habla del Zahir, es como la obsesión amorosa que te borra toda otra cosa existente, ¿no? Pero bueno, a Borges le encantaban también esas disquisiciones que a veces pueden dejar afuera. Hay un libro que se llama Otras disquisiciones. Otras inquisiciones. Otras inquisiciones, perdón. Pero lo que digo es que como que de repente estás leyendo un cuento de Borges, pasa en el Zahir, por ejemplo, que te mete la historia de un dragón, porque él para olvidarse de esta obsesión, se pone, no sé, va al psicólogo, se pone a escribir, es como que trata de hacer cosas para olvidarse. Y de repente aparecen como largas digresiones que son como muy eruditas
y por ahí te dejan afuera, pero es como que Borges es tan complejo y profundo y tiene tanto nivel su literatura que es como que vos te podés quedar en un nivel. Y te puede gustar y podés entenderlo a un nivel y volver a leerlo y entender otras cosas y captar otras cosas y lo volvés a leer y captás otras, que eso tiene que ver un poco con la definición de clásico que vos decías. Calvino, que tiene ese artículo muy famoso de sobre los clásicos, Ítalo Calvino. Sí, ¿por qué no el reformador, Ítalo Calvino. Claro. Que tiene ese famoso libro ¿Por qué leer a los clásicos? Bueno, define lo clásico como ese libro al que siempre podés volver porque en cada relectura encontrás algo nuevo. Y eso está bien. Quiero contarle esto a la gente, a las amigas y a los amigos y contárselo a Mechi. Ella me hizo amar más la Odisea que la Ilíada. Me hiciste entender de otra manera la Odisea. Cómo la Odisea entrenaba y funcionaba como una especie de manual de lo griego versus lo no griego, claro. Etcétera, etcétera. Pero qué maravilla. Yo, de verdad, yo no lo había descubierto a ese punto a la Odisea. ¿Te gustan las dos? ¿Tanto la Ilíada como la Odisea? Sí, me encantan las dos. Es fascinante de Odisea como ellos, Odiseo que cuando está en el reino de los Feacios empieza a contar sus aventuras. Si vos comparás los distintos relatos, cada vez que llegan a un pueblo, y ahí está la definición de lo griego y la diferenciación de lo griego con otras con otros pueblos, Odiseo como que tiene una duda, tiene como cierto temor y se pregunta, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con hombres comedores de pan? O sea, claro. ¿Tomarán vino? Como los griegos. Exacto. O sea, que sepan navegar. ¿Serán piadosos? ¿Son navegantes? ¿Van a respetar la hospitalidad, que es uno de los valores griegos? Entonces es, cómo de alguna manera los griegos se definieron a sí mismos en sus obras. Eso es apasionante de la literatura griega. Que bueno, son los creadores del pensamiento. ¿Y qué lectura tenés? ¿Y vos cuál es tu postura? ¿Existió Homero? Y yo quiero confiar en que sí existió. Sí, es cierto que, en esto que hablábamos de cómo, cuando estábamos hablando recién de Borges, de cómo una obra se conecta con otras y entonces se crea como una especie de biblioteca infinita, ¿no? En que un libro se conecta con otro y al conectarse te hace leer de otra manera ese mismo texto, ¿no? Si pensamos en Homero, también seguramente es como la culminación o es el nombre que nos llegó, que de alguna manera, es como una fusión de todos estos aedos que existían, contaban historias, y todos estos 24.000 versos aproximadamente que tienen Ilíada y Odisea, bueno, nos llegaron bajo el nombre de Homero. Pero Homero no se hizo a sí mismo. Perdóname, 24.000 versos, 12.000 o 24.000 versos cada uno. No, cada una, sí. Y déjame plantear esto. Hay una teoría que no existía o no habría existido Homero y que eran especies de, eran poetas diferentes, rapsodas, aedos, que iban cosiendo los versos. Es como payadores de 25 de mayo. Claro. Podríamos decir una cosa, en serio. Planteemos la idea de 25 de mayo, un payador de Salto, de Chivilcoy, que están payando, pero los tipos, en realidad no estaba Homero escribiendo, sino que había muchos Homeros y después finalmente se construyó que la Ilíada la escribió Homero y a la Odisea la escribió Homero, pero son distintas. Como la culminación de una tradición, eso te quería decir. Claro, no un Martín Fierro escrito por Hernández, sino que el Martín Fierro lo hubiesen escrito un montón de Hernández y de Gauchos y hubiese construido. Alguien recoge esos versos. Yo cuando daba clases en la facultad en la Universidad Católica de La Plata, en la carrera presencial, que nos divertíamos mucho porque eran unos pocos alumnos y estábamos muchas horas los viernes, entonces ya daba para todo. Viene un alumno que era como muy gracioso y me dice, no, pero la verdad es que sí, se puede memorizar Odisea, porque yo pienso en todas las canciones que toco con la guitarra, de folclore, y la verdad que más o menos a unas 100 de memoria llego, me dijo. ¿Te dijo el tipo? Sí.
Y es bastante lógico, se puede saber. Pero es buenísimo esto. Sí, el tipo te sí. dijo, si yo recuerdo 100 canciones, Sí. ¿por qué no Claro, recordar 24.000 versos? Así que de alguna manera, sin conocer a señor que estudiamos en la facultad, Milman Parry, ¿no? Sí. Digamos, desde otro lado, este chico me dice, la verdad que lo puedo razonar, puedo entender que haya, digamos, compuesto, que haya podido recitar toda esta serie de versos y que también hubiese gente, quienes estudiaban la Ilíada y Odisea de memoria, que la pudieran memorizar. Mechi, vamos a suponer que entras a Eterna Cadencia, ahora acá al lado, la librería. Uh-huh. ¿Te vas para el anaquel de los clásicos o te permitís hurgar entre las novedades? ¿Hay algo de lo nuevo que lees, como licenciada en letras, como profesora? ¿Te gusta lo nuevo? ¿Hay algo que te haya gustado últimamente? Sí, sí, me encanta lo nuevo. Te diría que me voy a la mesa de los nuevos, de lo que no conozco, de los escritores norteamericanos que me encantan. Por ejemplo, durante todo el año pasado y este año estuve leyendo bastante a John Fante. No lo conozco. ¿John Fante? John Fante. Sí, es un escritor norteamericano que tiene... Mira que lo que digas van a ir a buscar, van a ir a comprar. Bueno, se llama John Fante. John Fante. ¿Y qué escribe sí. John Fante? Y escribió toda una serie de novelas con un mismo personaje, Arturo Bandini. Espera la primavera Bandini, Pregúntale al polvo. Toda una serie de novelas en que creó un personaje fascinante y después argumentos muy... También en Espera la primavera, por ejemplo, muy, muy conmovedores. Y entonces a mí me pasa como bastante, igual por ahí es un error, de leer un autor, dar con una novela espectacular y querer agotar, ¿viste? Como cuando me gustaba Johnny Depp y entonces vi 30 películas seguidas. ¿Pero te pasa claro. con un libro también, con un autor? Sí, ¿Con los quién te autores pasó? También. Bueno, con John Fante, de Dino Buzzati no leí todo, pero leí mucho. O sea, te pones obsesiva con un autor. Sí, pero eso te decía que es un error porque los buenos escritores no es que escriben todo bueno. Para eso me gusta, Sí. No es que un tipo que escribió muy bien un libro puede haber... O sea, no todo Tolstoy es bueno, no todo Cervantes es bueno, o no todo... Exacto, sí. Está muy bien eso, está muy bien. Entonces vos vas con todo el entusiasmo de querer llegar como a la altura del desierto de los tártaros y encontrás Los 7 mensajeros y después otras que no están a la altura. Entonces, bueno, hay autores que tienen como producción como de una calidad un poquito más pareja, pero en general... Por eso es muy importante ser buen lector y es como una obligación de alguna manera. ¿Qué es ser buen lector para vos? Pensá que lo que te están escuchando ahora, muchos son lectores. ¿Qué es para vos ser buen lector? Bueno, ser buen lector. ¿Un libro se lee 2 veces, por ejemplo? Sí, no te digo un ensayo. Muchísimas. Foucault sí se lo leo 9 veces, 10 veces un libro. Para poder, y lo sigo subrayando, lo quiebro el libro. Vos, una novela, ¿la podés llegar a leer 2 veces o 3 veces? Sí, la podés llegar a leer 10 veces. ¿Me estás cargando? Sí. ¿Qué has leído? Para. Bueno, una novela que leí muchísimas veces, que es maravillosa, es Homo Faber de Max Frisch, es un escritor suizo, que nació, si no recuerdo mal, alrededor de 1930, 1932. Homo Faber. Es una tragedia griega, a vos te puede llegar a encantar. Fíjate, si alguna vez te la cruzás, no dejes de comprártela. Es una novela siglo XX que es una tragedia griega en la modernidad. Tiene todos los elementos de tragedia griega. La hibris, la anagnórisis, si querés charlamos después de eso. Pero es como una novela que decís, ¿qué fiasco puede llegar a ser? ¿Cómo puede llegar a fracasar el tipo escribiendo en el siglo XX, que es impensable, una novela que de alguna manera te presenta como la noción de un destino? En el siglo XX, ¿no? Donde este personaje que se llama Walter Faber no cree en el destino, no cree en la providencia, cree en la contabilidad, en los números, en la ley de probabilidades y no en la intervención de un destino. Sí, me gusta mucho. Homo Faber. Homo Faber. No, es de lo mejor que leí en mi vida. Es así como cada uno tiene su propio canon, ese es número. Está ahí entre El desierto de los tártaros y Homo Faber, no sé cuál poner primero. ¿Es novela? Pero la leí muchísimas veces. ¿Es una novela? Sí, es una novela. ¿De quién es?
Max Frisch es el autor. Max Frisch. Para que cierra, dame un segundito. Sí. En vivo lo voy a pedir. Sí. Bastante difícil de conseguir, viste que está muy difícil a veces para conseguir. Fíjate si me conseguís, le decís, tronco, Homo Faber de Max Frisch. Max Frisch, dale que cierra a las 9. Es un escritor suizo. Me lo quiero llevar para leer. ¿Es muy larga? No, es una novela de 240 páginas aproximadamente. Pero, por ejemplo, con Max Frisch, me pasó que después de leer la maravilla que es Homo Faber, digo, bueno, voy a explorar este autor. Y no estuvo bueno. No. Eso te gustó, pero el otro no. Por eso es como muy, muy difícil, es como que tenés que encontrar, digamos, un buen lector tiene como la capacidad de encontrar A mí me pasó, perlas. ¿te gusta ciencia ficción? Me gusta, pero la ¿Leíste ciencia Lem, ficción más Stanislas Lem? No, ¿sabes que lo tengo? ¿Te gustó? Me volvió loco. Sí. Loco. Hay una novela muy... Leí Golem 23, creo que y leí Solaris. Sí. Me volvió loco. Okay. Loco, mira que me gusta. Bien. Bueno. Pero esto que me dijiste libro. ¿Te acordás del maestro? Si vas a comprar Homo Faber y querés leer algo de ciencia ficción, nada que ver con Homo Faber, decirles que te compren Rendición a quien ¿De quién mandaste es? A la librería. De Ray Loriga. ¿Ray Loriga? Ray Loriga. Miércoles que es sabés, la Mechi, mejor novela de ciencia ficción que leí. Vos sabés lo que estás haciendo comprar del otro lado, ¿no? ¿Sabés cómo están anotando? ¿Cómo se llama? Sí, Rendición. ¿De qué es? Es una novela de ciencia ficción, ya que me hablaste de ciencia ficción, muy humana y que te habla de una ciudad transparente. Es un protagonista, digamos un personaje, ¿no? Que hay una especie de... no se sabe bien qué pasó, pero hay como... tienen que huir, tienen que fugarse del lugar en donde viven todos y los van a llevar a una ciudad transparente, que es como una metáfora de lo que son los medios, el Facebook, ¿no? Cuando todo lo privado se hace público. Entonces vos vivís en una casa y no hay paredes, hay cristales. Y no te digo más, pero es de lo mejor que leí en el último tiempo. Realmente. Miércoles. Así que te la súper recomiendo. Y es un escritor, Ray Loriga es un escritor español, que está vivo, así que un día lo podemos traer. ¿Viste cuando empezás a conectar? Y escribió esa joya y bueno, ahí tengo como una deuda pendiente. Me encantaría que haya escrito algo a la altura de Rendición, con el nivel de profundidad humana, poética, porque lees poesía, con un argumento fascinante, con ideas, porque lo que me gusta de la ciencia ficción, viste, que es que hay ideas en la ciencia ficción, que no hay en todo. En la ciencia ficción hay ideas. Y esta novela tiene una idea. Te va a encantar. Lindo, Mechi, me gusta. Sí. ¿Cómo nos contás? Mi amigo y maestro Antonio Carrizo, sí, un que se nos fue hace unos años, yo el último tiempo cuando interactuaba con él, 2005, 2006, no había iPad y no había internet que volaba como ahora. Sí. Entonces yo había sido derrotado 3 veces por el Ulises de Joyce. Entonces cuando le decía, maestro, me volvió a derrotar, me decía, pero Fantino, me dice, ¿lo lees con 5 o 6 libros abiertos alrededor? ¿Pero qué libro? Tenés que leerlo con la Enciclopedia Británica, tenés que leerlo, dice, con un diccionario, porque tiene mitología, tiene un montón de cosas que tenés que conectar. No es un libro que te lo vas a llevar a la playa, claro, y lo vas a leer en el balneario 12 de Mar del Plata. Claro. Nunca más lo abrí, reconozco que me acuerdo solamente de Dédalus, o Deda, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y lo dejé. Y hoy, digo, chat GPT, cuando leo un texto tengo el chat GPT abierto, porque a ver, ¿cuál es la diferencia entre teoría de data? ¿Vos leíste el Ulises de Joyce? No lo leí, es una deuda pendiente. Hace bastante poco tiempo, hace unos 3 años o quizás ya un poco más, se me pasó el tiempo, salió una edición que con esto que decís que puede ayudar mucho, con muchas notas, una edición de Edasa, publicada por Edasa, con notas de Costa Picasso, que es un profesor muy reconocido, que no puedes saber traductor. Tanto, me estoy helado, boludo, en serio, ¿vieron lo que es? No se lo dije. Pará. Y bueno, quizás esa es una forma de acceder. Salió un Ulises con notas. Sí, con notas. Sí, una edición anotada, muy anotada. Es muy... pero pará, ¿por qué debería leerlo? ¿Qué tiene ese libro?
O sea, ¿qué es ese libro? Bueno, no sé si deberías leerlo. Para mí es un asunto pendiente porque viste que también el tiempo te aplasta. Pero bueno, es uno de estos libros que cuando hablamos de clásico que se transformó en un clásico y que hizo como algo muy original. James Joyce junto con Virginia Woolf son como un poco los no sé si decirte creadores porque ahí podemos ir más atrás, pero aplicaron esta técnica del fluir de la conciencia. Viste que Odisea transcurre en 20 años, o sea, 10 años Odiseo se fue a la guerra y cuando vos arrancás Odisea, él va a tardar 10 años más en volver. Entonces ese es el tiempo que abarca y el Ulises de Joyce pasa en un día, porque lo importante es el tiempo interno, como el fluir de la conciencia. Para eso nunca lo capté. El Ulises de Joyce pasa en un día, lo que la Odisea para Odiseo pasa 10 años de guerra en Troya y 10... ¿cuánto demora en volver? ¿Son 10 años? No se sabe cuánto puede demorar. No, sí, vuelve, tarda 10 años en volver, porque está 7 años en la isla de Calipso, después está 1 año en la isla de Circe. Una pregunta estúpida. Sí. ¿Le cuenta a la Germu que estuvo 7 años con una mina, con Calipso? No, hay cosas que... No le cuenta. Hay cosas que no cuenta. No hay le una cuenta. Página Vamos a contar a la gente. Odiseo cuando vuelve, se queda 7 años con una diosa, con Calipso, en una isla. No le cuenta cuando vuelve a Penélope. Sí. ¿No le dice? No le dice. Le dice, mis aventuras fueron todas estas. De hecho, no sé si te acordás que hay otro episodio que es cuando se queda en la isla de Circe. Que los convierte en que cerdos. Convierte en cerdos a sus compañeros. Y ahí se queda 1 año. Y lo que te cuenta el poeta, el narrador, es que los compañeros le empezaron a decir, bueno, ya es hora de volver. Pasó 1 año y el tipo estaba cuando vas a un boliche, tranquilo. Tus amigos te dicen, dale, boludo. Claro, son las 7:15. Se ríe Juan Colirami. Eso, esa cuestión de tantas ganas de volver tenía y se quedó 1 año muy encantado con Circe en la isla de Circe. Eso es lo que hace que después las obras se reescriban. ¿Cómo se llama eso? ¿Conciencia? No, el fluir de la conciencia es una cosa que ahora volvemos. Y esto de que Odiseo se quede 1 año en la isla de Circe, él que tenía todas las ganas de volver a ver a Penélope, activa como las lecturas psicoanalíticas, por ejemplo, ¿no? Hay una novela maravillosa de Moravia que se llama El desprecio de Moravia, en que están haciendo como una filmación de Odisea, y hay uno de los 3 personajes, hay uno que se llama Reingold, que es justamente que hace una lectura totalmente psicoanalítica de Odisea, y entonces te dice que Odiseo en el fondo no quería volver. Claro que para Homero no era eso. Es muy bueno. Pero la lectura que hace Moravia es, todas eran, digamos, excusas las que se va encontrando para no volver. Es muy buena la lectura. Es muy buena. Y lo genial de eso, de que exista como una reescritura de Odisea, es que cuando vos volvés a agarrar Odisea, la lees como con otros ojos. Y ahí encontrás otras cosas, porque la lees como filtrada con eso. Por la lectura también de Moravia. Entonces buscás eso. Está muy bien. Está muy bueno. Escúchame, ¿leíste y te gusta? Ya ahora te paso el libro que nos trajiste. ¿Leíste Hermann Hesse? Hermann Hesse, sí, leí Narciso y Goldmundo. A mí me gustó mucho el juego de los abalorios. Ajá. Me lo hizo leer un psiquiatra que tuve. Sí, el juego de abalorios. No sé qué, perdón. ¿Y te gustó? Mucho, mucho. Para mí el juego de los abalorios es un buen periodista. Un tipo que sabe un poco, compite día a día al aire y sabe un poquito de todo. Sabe un poquito. ¿Lo conseguiste, Tronco? No está agotado. No está ahí, debe ser difícil de conseguir. Pero bueno, no sé si es alta, bueno, no sé qué se llama o a qué se le llama alta o baja literatura. Sí. Contame, ¿teatro lees? Teatro sí leo menos, pero bueno, como... ¿Shakespeare te gusta? Sí, me apasiona. No, pero primero, ¿existió? Porque acá discutimos con Tronco, dice Tronco que no existió. ¿Existió Shakespeare? Bueno... ¿Qué teoría hay? No, está como la hipótesis, sí, de que Shakespeare nunca existió, de que las obras de Shakespeare no eran de Shakespeare. Yo no estoy muy familiarizada con esa teoría porque un poco como cuando hablamos de Homero, me quedo con la genialidad que es Hamlet.
¿Todo está bueno de Shakespeare? Y muchas cosas. Por ejemplo, Hamlet sí. Lo que pasa es que quienes estudian a Shakespeare y la obra de Shakespeare es como que tienen todos esos escollos de tratar de... Son los filólogos, ¿no? Como tratan de identificar cuál es el texto original. Yo me compro Hamlet en la librería y leo Hamlet así como viene, no me dedico a ver si existió o no existió, y Hamlet es una maravilla. Y después tenés mucho, bueno, porque es bueno Otelo, es bueno Macbeth, es bueno Julio César, es como las obras históricas hay, El Mercader de Venecia también es una buena obra, es muy buena La Tempestad, por ejemplo, pero bueno, Hamlet es superior. O sea, si entramos a jerarquizar, es... Me hiciste conocer una versión de Antígona por Aluín. Anuil. Sí, Jean Anuil. Tremendo. Es genial. Tremendo. ¿Te gustó? Que la interpretaba en la Resistencia Francesa. Sí. Me volvió loco. Me encantó eso. Sí. Ahí desaparecen los dioses, ¿no? Porque ya no estamos en un mundo religioso, Dios ha muerto, ¿no? Y entonces lo que se opone es el idealismo de Antígona frente al pragmatismo de Creón. Contame rápidamente lo que puedas recordarnos. Sí. ¿Cuál es el mensaje de Antígona? O sea, ¿se le muere un hermano? ¿Era Polinices el hermano? Antígona, que tiene como la maldición familiar de ser la hija de Edipo y de Yocasta, ¿no? Se mueren los dos hermanos de ella en una guerra en que se enfrentan, en una guerra civil en que uno muere a manos del otro, ¿sí? Entonces el argumento de Antígona, digamos la obra Antígona, arranca cuando Creonte, que es el rey, Creón en la versión Anuil, Creonte en la versión de Sófocles, decide que al que murió defendiendo la patria, a ese le van a rendir las honras fúnebres. Y al que murió atacando la patria, que fue como el agresor de la patria, a ese no le van a rendir las honras fúnebres. Entonces lo que hace Sófocles es plantearte que con esa decisión, y eso es lo que argumenta Antígona, él se está oponiendo a la ley de los dioses. Es decir, sobre los vivos tenías autoridad, pero ahora no sos quien para decidir sobre el cadáver de Polinices. Entonces, ahí está el conflicto que enfrenta Antígona con Creonte, porque Creonte defiende la ley del Estado, la ley de la polis, o sea, decir, yo voy a hacer una ley para que no se entierre porque es enemigo de la patria, y en cambio Antígona dice que las leyes de los dioses son eternas, son no escritas, existen para siempre, y que nadie las puede contravenir, porque son como leyes naturales. Eso en Sófocles. Y en Anuil, que es genial la obra de Anuil, ya eso no existe, porque no existe una ley divina. Entonces, Antígona va a morir. De hecho, en Antígona de Anuil, Creón la tiene que condenar a muerte porque tiene que dar el ejemplo frente a los ciudadanos, para que los ciudadanos no crean que es lo mismo ser un buen ciudadano que ser un ciudadano que va contra la patria. Pero Antígona, le plantea a Antígona que si nadie se entera, que él le salva la vida, es la sobrina, la quiere, y Antígona decide igual morir por idealismo, decide no pactar con Creón. Y no te digo mucho más porque son buenísimos para leer. Anuil es el autor, Jean Anuil. Sí, no, pero además los argumentos de cada uno, cómo le va destrozando los argumentos. Vamos a poner Creonte. Tronco abajo. Sí. Cuando lo presentemos, que quede, charla con Mechi y con Mercedes Schaffer, y vamos a poner Antígona abajo, porque esto va a ayudar a muchos a rendir. Viste que cuando uno rinde, busca Antígona, busca el nombre para que alguien te lo explique fácil. Ok. ¿Qué trajiste ahí? ¿Trajiste a quién? No, acá que vos me dijiste, podemos hablar de poesía. Sí. Traje a Horacio, ¿sí? Horacio, y además como vos estás dedicado a la filosofía, Horacio es un poeta que es extraordinario para mí, primero por la belleza, por la profundidad, por la calidad poética, pero además porque es un poeta de ideas también. Y es un poeta que en su poesía
él, digamos, defiende o aconseja el ser estoico. ¿Romano? Romano, sí. Romano. Te hago preguntas sí. medias onzas, pero para contextualizar a la gente. Sí, es un poeta romano del siglo de Augusto. Poeta romano del siglo de Augusto. Siglo I antes de Cristo. ¿Estoico? Es estoico y epicúreo al mismo tiempo. Estoico y epicúreo. Sí. Dale. Viste que el epicureísmo... Pegan el palo, sí, no se sabe. Sí. Sí. Bueno, y entonces, digamos, Horacio es interesante, si bien mucha gente, bueno, ahora ya pasaron muchos años, pero mucha gente vio La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Te acordás con este profesor que explica, que lee Horacio y explica lo que es el carpe diem? Ese cosecha tópico tu día, cosecha el tiempo. Cosecha el día, sí, goza el día, ¿no? Sí. Y Horacio tiene como poesía didáctica, entonces también me parece que para la gente que no es muy lectora de poesía, leer como algunos poemas de Horacio es como que te pueden conectar con eso, porque es poesía didáctica. ¿Y qué trajiste? Y en un poema que se llama Aleucónoe, leo la última estrofa, ¿querés? Dale. Cuando hablamos de... Él dice, no investigues, Leucónoe, vedado está saberlo, qué destino los dioses a ti y a mí nos dieron. No investigues, o sea, no quieras saber. ¿Él estaba enamorado de Leucónoe? No, Leucónoe es una chica. Dale. Quizás es una invención poética para decirle, hablo a alguien, Sí. Pero le dice que no investigue qué destino los dioses dieron. O sea, no te esfuerces en investigar qué es lo que te va a tocar. Dale. Y termina diciendo, sé prudente, buen vino consume de lo añejo, y largo afán no entregues a plazo tan pequeño. Mientras hablamos, huye con la palabra el tiempo. Goza este día, nada fíes del venidero. Es muy linda. Un crack. Mientras hablamos, huye con la palabra el tiempo, ¿no? Qué esa lindo, qué idea lindo. De gozar, disfrutar, de los placeres, del amor, de la diversión, porque estás sentenciado. Estás sentenciado. Estás sentenciado a muerte. Camino el tiempo es tu Dios. En acto somos un cuerpo con vida y en potencia somos un cadáver. Qué lindo eso, me emocionaste, Mechi. Escucha, Tronco, ahí está Tronquito atrás. Vos me hiciste estudiar a dos autores romanos de teatro. Eran Terencio, ¿cuál era el rival? Plauto y Terencio, sí. Uno era Darío Vítori. la novela de Puerta, la comedia de Puerta, ¿era Terencio o era Plauto? ¿Cuál era el más fino? Una lectura ¿Cuál era el más fino? Más fino. ¿El más profundo cuál era? El que nació en... Terencio era más moralista. Y Plauto era más Terencio estaría en San Martín y Plauto estaría en Carlos Paz con el Chato Prada y con Jope haciendo trabajar directamente, sería ahí. Pero lindo eso también. Hay mucho en Roma, Mechi, ¿no? Hay mucho en Roma, hay mucho en Grecia, hay mucho en Roma, hay mucho en la vida, Ale, es imposible abarcar todo. ¿Leíste Adán Buenos Aires de Marechal? Adán Buenos Aires lo leí hace muchos años, cuando estaba en la facultad en realidad. No lo leí para la facultad, sino lo leí por mi cuenta. Tiene como una primera página que a mí me parece fabulosa. En un momento me la acordaba de memoria, ahora hace mucho que no lo leo. Y bueno, tiene toda una idea como de un descenso de Adán Buenos Aires como al inframundo que es la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo cuando inicia que está durmiendo y lo sacan del ensueño. Escucha, contame esta otra cosa. Sí. Esto es muy nerd. Sí. Porque siempre le saco la nerdeada a cada uno de los que viene. El otro día vino Laura Pellegrín, es doctora en filosofía, y la nerdeada es saberse de memoria las 12 categorías de Kant. Nerdeada tuya, como licenciada en letras, inicios de libros, ¿tenés alguno de memoria? ¿O que te lo acuerdes en un inicio que te gusta mucho? Bueno, ya que hablábamos de Antígona, te puedo decir un canto del coro, que era en griego. ¿En griego? Sí. Sí. Bueno, primero lo digo en castellano, pero decía, muchas cosas existen, polá, es muchas cosas, ¿no? Pero ninguna, uden, dice en griego, deinoteron antropu.
pero ninguna más formidable que el hombre, ¿sí? Y esa palabra como deinos es buenísima, porque es como un canto del coro en que te habla del hombre, y te lo pinta como alguien formidable porque es temible y al mismo tiempo admirable. Tiene como esa cualidad, entonces el canto del coro te sigue diciendo todo lo que el hombre fue capaz de hacer, de dominar, cómo fue capaz de vencer a los animales, de encontrar curación para todo. Solo de una cosa no encontró solución, que es la muerte. Y bueno, digamos, ya que estábamos hablando de Antígona, es un pasaje muy lindo. Y después, bueno, ser o no ser, esa es la cuestión. Te tiro dos o tres tópicos para completar esta horita charlando, Mercedes, que voló. Sí. Te tiro 2 o 3 tópicos de temas tocados por la literatura. Si yo te digo la muerte, ¿con qué libros o con qué obras tocarías el tema de la muerte? Después te voy a tocar el tema de la esperanza, si querés, y después, si querés, el destino, pero la muerte. Bueno. ¿Lo tocarías con qué, la muerte? Si tuvieses que elegir por ejemplo, en la Ilíada hay muerte, pero bueno, no sé, el tema del destino está en Odiseo, sin ninguna duda está en la Odisea. Sí, el tema del destino, te diría, estaba pensando cuando me decís en muertes, que pienso como en la forma a veces maravillosa que los escritores te narran la muerte de alguien. Pensaría bastante en Buzzati, en El desierto de los tártaros, tiene un final... No me lo spoilees. No, pero digamos, iría hacia eso. Ahora... tendría que pensar algún otro. Y el destino es Edipo. Y Homo Faber, la novela que te acabo de... Qué loco, el trabajo, vos sabés que Foucault tiene un término que es parresía. Es practicarle la verdad a los poderosos. Sí. Tiene que ver con la libertad de palabra. Claro, tiene que ver con la libertad de palabra, pero vos no le podés practicar verdad a alguien que tiene menos poder que vos. Vos siempre tenés que practicar parresía a alguien que está por encima tuyo. A un jefe, por ejemplo, practicarle parresía a un jefe es: mira, estoy ganando poco y no me gusta el laburo. Cámbienme de lugar y súbame el sueldo. Usted practica parresía así, se queda automáticamente sin laburo, le diría Foucault. Pero pone como ejemplo de la parresía a Tiresias cuando le dice a Edipo: che, mirá que todo el quilombo que hay en esta ciudad, toda esta peste que hay acá, es porque pasó lo con vos, buscalo dentro tuyo la culpa. Sí. Entonces, ¿era Tiresias el adivino? Sí. Y vos sabés que a mí me quedó, yo hice un trabajito muy chiquitito, lo anoté, que algún día por ahí lo publico, que Tiresias funciona muchas veces como los jefes de gabinete de los presidentes. Muy pocos se animan a practicarle parresía al presidente, entonces los presidentes viven en una nube de pedos, en una atmósfera. Porque nadie les dice la verdad. Porque nadie les dice la verdad. Mira, y después se sorprenden cuando vienen los resultados con las elecciones, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, Tiresias le dice a Edipo, y finalmente Edipo empieza a buscar el por qué pasa lo que pasa. Sí, le dice que vive en una noche eterna, pero que no lo sabe. ¿Qué historia? Que es buenísima, porque él le dice... porque Tiresias es ciego, aparte. Entonces le dice: vos estás ciego porque no sabés con quién estás conviviendo. Claro. No sabés quiénes son tus padres. Y ahí siembra la semilla, como lo prende fuego, ¿no? Y entonces él empieza a hacer la búsqueda, que es la búsqueda del asesino del rey, pero que en realidad es la búsqueda de quiénes son sus padres, porque Tiresias le cantó una verdad. Y él, medio de una manera inconsciente, queriendo ir a buscar una cosa primero, termina, orientando su búsqueda hacia quién es él. Y es la tragedia del destino. Última pregunta. Sí. Recién hablabas de anagnórisis. Sí. ¿En qué momento había anagnórisis en la Odisea? ¿Qué era la anagnórisis? ¿Anagnórisis es falta de qué? ¿De recuerdo? La anagnórisis es el reconocimiento. Es más profundo el reconocimiento o la anagnórisis en Edipo Rey que en Odisea, para mí, porque hay distintos tipos. Aristóteles habla de distintos tipos. En Odisea hay anagnórisis cuando llega a Ítaca
y recuerda o reconoce, por ejemplo, el hijo reconoce a Odiseo, que está disfrazado de mendigo. En Odisea la anagnórisis es como menos profunda de alguna manera, es como que él se da a conocer. La más linda de estas escenas de reconocimiento, cuando él se da hay una muy famosa que es cuando la esclava, que es Euriclea, lo está lavando y le toca la cicatriz, entonces se da cuenta de que ese hombre que está disfrazado de mendigo es Odiseo. Lo reconoce por una cicatriz. Por una cicatriz que él se había hecho cuando era chica en una cacería de jabalíes. Me olvidé de eso. Está lavando, está bañándolo y le dice yo, por esta cicatriz, exacto. Sé que sos Odiseo. Y le tapa la boca porque todavía no se vengó de los pretendientes ni nada. Sí. ¡Qué va! Sí. Y después está la de la de Penélope también, que es muy linda. Es sumamente conmovedor cuando lo reconoce su padre. No sé si no te acordás. Bueno, esto no es expoliar porque todas estas obras ya se las sabían de memoria todos, ¿no? Pero el padre no lo reconoce y le dice, soy tu hijo. No puede ser, piensa que un dios lo está engañando y entonces le nombra todos los árboles que el padre le enseñó a plantar cuando era chico y entonces dice, sí, plantamos con vos 13 perales, 24 vides, tal, y le nombra los árboles, bueno, y es muy conmovedor que se conecte con eso. Eso, ahí estaban entrenando a los grieguitos en ecología. Y sí, en serio te digo, porque la Odisea, yo no recordaba este pasaje. ¿Esto está en Odisea? Está en Odisea, sí, casi al final. Pero imagínate, vos sos un griego leyéndolo en el 200 antes de Cristo, en una aldea. Y te enseñan eso, vos sembrás. Está muy bien, no lo había pensado. Está bueno, me encanta. Y después, yo te decía, el reconocimiento, la anagnórisis, que es mucho más profunda, es en realidad la de Edipo porque es darse cuenta de quién es. Entonces ahí no es que él se da a conocer frente a otros, sino que él descubre que es la persona que menos hubiese querido ser en la vida, ¿no? Te cierro con esto. El otro día estaba analizando una publicidad del Banco Galicia, que el tipo tiene una tarjeta de crédito y la mujer le gasta todo el tiempo la tarjeta. Y la analizaba en clave Foucaultiana y ahí está el mito de Pandora, porque Pandora parece como un castigo. Sí. Abajo estaban Prometeo y Epimeteo. Aparece en la publicidad de Galicia. Claro, en la publicidad del Banco Galicia es así, es duró como 4 o 5 años. Hay un tipo, que no me acuerdo cómo se llama el tipo, y la mina, que la mujer de él, que es Paula Barriento, la actriz, todo el tiempo le gasta la tarjeta de crédito del Banco Galicia al chabón. Sí. Y el chabón se agarra la cabeza, hoy otra vez me gastó todo, hoy otra vez me gastó todo. Entonces, vos ves, nadie se percata de esto. Sí. Pero hay algo, diría Foucault, que subyace arqueológicamente, es un estrato que aparece en la superficie, en este caso en una publicidad de un banco en esta época, en el 2000 en el siglo XXI, sí. Y que aparece o que está ya en un mito griego, porque Epimeteo y Prometeo vivían acá. Prometeo le afana el fuego a los dioses, y el castigo es mandar a Pandora. La hacen inteligente, sagaz, bella. Viene, abre la caja. Que es la que reparte los males en el mundo. Menos la esperanza. Y la que causa como la perdición de los hombres. Por eso está en esa publicidad. Y conecta con Eva. Total. Conecta con Eva. Es terrible, ahí hay también algo, pero bueno, qué sé yo. Para muchos es muy tirado los pelos. No, es tal cual. Bueno, son estas como reescrituras de los mitos de los que hablábamos y siempre van cobrando nuevos sentidos. Eso es como que los mitos tienen una profundidad que hace que se puedan como dar mensajes distintos a distintos en distintos contextos, en distintas épocas, por eso la universalidad del mito, ¿no? Y por eso, digamos, muchos escritores y filósofos de toda época, ¿no? Pero del siglo XX se sirvieron de los mitos para expresar ideas. Mechi, nos vamos a despedir. Como toma Camus a Sísifo, por ejemplo. Claro, qué libro ese, pero ahí habla del suicidio. El mito de Sísifo. Sí, pero también del absurdo, ¿no? También del absurdo, sí. Escuchame una cosa, contame esto, para cerrar. Sí. ¿Con qué empezaste a leer? Cuando era chica,
Era buenísima la colección de los libros de la colección Robin Hood. Sí. Bomba, Los Tigres de la Malasia, Salgari. ¿Eso leías? Bueno, cuando era muy chiquita ya perdí. Eso era como en el secundario, también Agatha Christie. Y después, cuando era chica leía como más las historias de Disney. Si me llevas a mi primera infancia, ¿no? Esos. Y después había unos libros buenísimos que después nunca más los encontré en casa, que eran no sé si vos los conociste, que eran las historias de los musicuentos. Que eran un disco y eran unas historias fabulosas. Entonces, bueno, eso me conectó con Mechi, la literatura. Querida, te quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros a Neura. Contame una cosa, ¿tenés Instagram? ¿Usás Instagram? ¿Lo usás? Poco que nada. Casi no lo poco uso, nada. Sí. ¿Libro escrito tenés? ¿Vas a escribir? Tengo libros más no tengo libros publicados, tengo estudios. Por ejemplo, mi tesis la hice sobre Filoctetes de Sófocles. Y eso... ¿Está publicado? No está publicado. Sí. Bueno, no tengo nada publicado en un libro, sea material, sino artículos y esas. Che, Mercedes, gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Ale, por la invitación. Un placer hablar de todo esto. Mire lo que tengo acá. Las posibilidades entre tantas de Conejo Verde. Acá tengo el Conejo Verde, el Chenin Dulce. Esta es la revolución para mí, Gentleman Series de Conejo Verde. Un Chenin Dulce absolutamente diferente, espectacular. La botella tiene mucha onda. Y uno de los tradicionales, acá lo tenemos, es un Malbec distinto, diferente, con un toque alternativo. Conejo Verde es tan único como su creador. Acá los tengo. Súmense a la revolución de Conejo Verde. Llegó Web. ¿Qué es Web? Es la nueva billetera digital del Banco Ciudad. Web te abre todas las posibilidades para que la puedas hacer bien, estés donde estés a la hora que quieras. Mira, con Web tenés una cuenta 100% online, anotá, 100% online gratis para manejar tu plata, tu guita, como quieras. Además podés aprovechar descuentos hasta del 50%, mitad, no un descuento del 10 o el 15, 50% en tus compras todos los días. O sea, tenés Web y hay descuentos de mitad de precio de lo que estás comprando. Podés cargar combustible con promociones, ir al cine, ir al teatro, lo que quieras. Podés pagar con QR, hacer transferencias, hacer recargas. Es muy simple, mira, descarga Web en tu celular rápido ya, tenela a Web en tu celular y hacete tu vida mucho más cómoda, hacela simple, hacela Web. ¿Qué haces, Robert? Ale, querido, qué alegría estar en La Cosa en Sí. ¿Cómo estás? Qué lindo nombre, ¿eh? Es espectacular. Te agrego una sola palabra, lo inescrutable. Qué lindo eso. Es hermoso. Me suena, es más profundo eso. ¿Te gusta el nombre? ¿Sos kantiano? ¿Te gusta Kant? A mí me gusta mucho Kant. Yo me declaré humeano cuando lo conocí en la facultad, que Hume es un empirista, pero Kant dice, a mí el que me despertó del sueño dogmático racionalista fue Hume. Ajá. Entonces yo coincido con esta idea de que todo conocimiento se origina en los sentidos. ¿Milei qué sería? ¿Kantiano o humeano? Qué buena pregunta. Yo creo que Milei es más bien empirista, pero habría que preguntárselo a Javier. Lo ves. Sin embargo, para la política es Kant, es la cosa en sí, porque es lo que no puede accederse o no se puede entender. Y para la gente es construcción de lo que quiere, o sea, es una especie de construcción fenoménica, creo yo. ¿Te gusta Kant, me dijiste? Y te gusta Hume. Mucho. No conozco Hume. Nada. Mira, hay una obra que yo te recomiendo profundamente y se la recomiendo a la audiencia, que es La investigación sobre el conocimiento humano. Uh-huh. Es un libro maravilloso porque ahí Hume condensa sus tesis principales en un libro breve, literariamente maravilloso. Hay una cosa de Hume que me gusta, que es lo de la tabula rasa. Claro. Es la idea empirista básica, ¿no? Que nuestra mente es una tabula rasa y son las experiencias las que nos hacen acceder a los conocimientos. O sea, que nacemos como tabula rasa. No esa tenemos nada. Esa sería la idea de un empirista. Y diste, Ale, con la diferencia fundamental con el racionalista. Porque el racionalista, como Descartes, que a vos te gusta, te dice hay ideas innatas. Ideas que traemos con nosotros al nacer. La idea de alma, la idea de Dios. Lo que te dice un empirista como Hume es no. Nosotros lo que hacemos es, a partir de las experiencias que tenemos y haciendo uso de la imaginación, construimos una idea. O sea, tenemos experiencia de propiedades como la bondad, de propiedades como el conocimiento, proyectamos todo eso al infinito y generamos la idea de Dios. Pero esa idea es imaginaria. O sea, bueno, pero Descartes habla de la idea de Dios como idea innata.
Por eso ahí está la diferencia fundamental. Un cartesiano te diría, sí, hay ideas innatas. A mí me hace pensar en Dios la idea de lo que pensaba Descartes con respecto a lo innato. A mí me hizo llegar a Jung, Descartes. Viste que habla del inconsciente colectivo, ¿no? Donde está la idea de Dios, Jung. De la filosofía de cartesiano racionalista, eso me gusta mucho. Pensar que puedo imaginarme la idea de Dios porque alguien puso en mí esa idea de Dios, es muy lindo eso, che, me gusta. Es maravilloso, Ale. Y hay una frase que es literariamente muy profunda de Descartes. Cuando habla de las ideas innatas, dice, la saco del tesoro de mi espíritu. ¿Eso dice? Eso dice, como que ya estaban ahí y vos lo que haces, bueno, esto ya Platón lo había adelantado. Al conocer no estás haciendo más que recordar aquello que tu alma ya había conocido. Ahora, me gusta mucho Descartes, pero una vez que te vas adentrando, y le contamos también a la gente del otro lado, a aquellos que aman la filosofía, una vez que te vas adentrando en la filosofía y encontrás a Kant, es muy superador de Descartes. Te queda chiquito Descartes, no chiquito, pero esto de poder construir el fenómeno, porque en realidad Descartes lo que logra es... A ver, yo creo que ninguno de los dos crea el hombre. Yo creo que el hombre empieza a crearse, como dice Foucault, principio del siglo XIX. Bueno, podríamos decir que Kant crea al hombre, ¿no? Pensemos eso. A ver, ¿qué crees vos? Porque, a ver, en realidad Descartes, no sé si crea al hombre, pone al hombre en la centralidad a pensar, pero no lo construye, porque supera el solipsismo, dice, bueno, pienso, luego existo, estoy existiendo porque pienso, pero no habla de, no se presenta él como hombre, se piensa como un sujeto pensante, como una conciencia pensante, pero no se da categoría ontológica de hombre. No sé, yo lo interpreto así. Me encanta cómo lo planteas, Ale, porque cuando uno dice que ya desde Descartes se pone en la centralidad al hombre, no se pone al hombre integral, sino al sujeto pensante. Y entonces, lo que hace Kant... Claro, se no habla de hombre Descartes, habla del sujeto pensante. Exacto, él dice Descartes, soy una res cogitans, soy una cosa que piensa. Y entonces a lo mejor podría no tener cuerpo, pero igualmente seguiría existiendo en tanto puedo pensar. Pero eso es muy reduccionista, porque entonces, ¿qué? ¿Lo único que nos hace humanos es el pensamiento? Bueno, podríamos pensarlo. Si lo que nos hace humano es el pensamiento. Y no sé, puede ser que sí, porque ¿qué me diferencia a mí de un animal? Bueno, a ver, hay animales que también tienen lenguaje, pero el pensar. Yo puedo pensar y yo... Bueno, otra de las cosas que me diferencian de un animal es el que yo deseo cosas y deseos y los animales desean cosas. El animal desea algo, qué lindo, locósico, desea comida o desea un abrigo para no morir, pero yo deseo, en realidad yo deseo tu deseo. Volveme a Descartes. ¿Vos sos cartesiano? ¿Te gusta mucho Descartes? A mí me gusta mucho Descartes, pero yo me considero más bien humeano en el sentido de que creo que la experiencia sensible es fundamental para dar cuenta de los conocimientos con los que contamos. Ahora, eso no significa que no ame leer a Descartes. Me parece que Descartes fue un disruptivo, fue un revolucionario, y las meditaciones metafísicas, por ejemplo, me parecen maravillosas. Vos trajiste, Joaco, vos tenés lo de el otro día que te pedí, el cuadro de Jean Magritte, de la pipa, lo tenés guardado por ahí, guardalo. Vos sos un hombre de la analítica. ¿Vos sos un hombre de la filosofía del lenguaje? ¿Te gusta el lenguaje a vos? A mí me gusta mucho. Yo me considero más bien un profesor integral, pero cuando tuve que especializarme en el ámbito académico para escribir mi tesis de doctorado, me centré más bien en la filosofía analítica. Y como vos bien decís, hay una especie de Boca River en el ámbito de la filosofía. Están los continentales, franceses, alemanes, que privilegian las metáforas, las poesías, y están los analíticos que son más proclives a analizar el lenguaje y la lógica. Yo te planteo qué hay fuera del lenguaje. Vos trajiste a Wittgenstein, en un minuto te voy a pedir ese libro, todavía no lo presentes, pero una de las frases, creo que es de Wittgenstein, es los límites del mundo son los límites del lenguaje. ¿Es de él esa frase? Es de él, está en el Tractatus, que es precisamente el libro que te traje, te voy a mostrar en instantes. ¿Y por qué dice que los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje? Porque
se supone que no hay nada fuera del lenguaje. Esta foto, que en realidad no es una foto, es una pintura de Jean Magritte, el otro día la mostraba a la tarde, esto no es una pipa. Es maravilloso. ¿La viste esta pintura? La vi en tu programa, en Multiverso Fantino. Esta pintura es de Jean Magritte, que es un pintor belga, es un pintor conceptual, arte conceptual, y la usa para escribir una columna mientras estaba dándole vida a las palabras y a las cosas de Michel Foucault. Michel Foucault tuvo una especie de recorrido intelectual en sus libros, y las palabras y las cosas es una etapa muy estructuralista de él. Ahora Roberto les va a explicar qué es el estructuralismo. Muy complicado. Casi ningún filósofo quiere que se lo llame estructuralista. Vos le decías a Lacan, si usted era estructuralista, el tipo se enojaba. Y Lacan para muchos es un psicoanalista, pero para otros es un filósofo. Vos le decías a Foucault y los tipos no... El único que se reconoció estructuralista fue Levi-Strauss. Pero después el resto odiaba que le dijeran estructuralista. Ahora Roberto va a contar qué es el estructuralismo, rápidamente. Yo sí les quiero decir que el estructuralismo contra el humanismo sería la antítesis, sería el Boca River, porque el estructuralismo piensa que nosotros, los seres humanos, vivimos o somos parte de una estructura, que no tenemos existencia propia, sino que de pronto somos hablados por el lenguaje y no que hablamos el lenguaje. Foucault tiene una frase hermosa que es: uno vive atravesado por su tiempo, vive atravesado por su época. Cada uno dice lo que la época quiere que diga y ve lo que la época quiere que vea. Entonces, este cuadro de Jean Magritte, que usa Foucault, y es donde lo voy a poner en un apuro a mi hermano Roberto Azar, porque Magritte pinta la pipa y abajo termina la pintura con esto no es una pipa. Entonces, ¿es una pipa o no es una pipa? Como dice Wittgenstein, el límite del mundo es el límite de tu lenguaje. Entonces, ¿es una pipa o no es una pipa? Analízamelo desde tu mundo, yo te lo analizo desde mi mundo, el mundo de la filosofía continental, y yo creo que ni es una pipa, ni está escrito que es una pipa. Ah, duplicaste la apuesta. Duplico la apuesta. ¿Vos qué ves desde la analítica? Mi respuesta es que no es una pipa, porque lo que tenemos ahí es una representación de la pipa. Y como toda representación, no puede dar cuenta cabalmente de todos los aspectos del objeto que está en el mundo. Porque una representación, por definición... A ver, explícamelo un poco, explícate mejor, a ver, trata. Yo lo que veo ahí son dos representaciones. ¿Vos ves dos significantes y no ves ningún significado? Yo veo como mínimo dos significantes. Uno es el dibujo. No, pará. ¿Ves dos significantes? Esto no es una pipa. ¿Y la pipa? Sí, bueno, esto no es una pipa, no, claramente no es un significado. Pero la pipa dibujada, ¿no es un significado? El significante hace referencia al significado que nosotros le asociamos a la pipa, que pero no tiene por qué ser material el significado. Puede ser un significado imagen, que es esta pipa. No puede, porque no. Yo te digo pipa y me aparece en mi mente la imagen de pipa y es un significado imaginario, pero no es un significado material, pero no deja de ser significado. Estoy completamente de acuerdo con vos, pero si vos no me mostrás esta imagen y me hablas de una pipa, yo a lo mejor me imagino una pipa de otro color, de otro tamaño. En definitiva, eso es una representación, un modelo, si querés, de una pipa. Un modelo es una representación simplificada de un objeto que está en el mundo. Entonces, ese dibujo de la pipa no es la pipa, es una representación. De manera que esto no es una pipa, sino una representación, un dibujo de aquel objeto que está en el mundo y que es bueno, pero pará. Entonces, hasta ahora no pudimos salir de la telaraña de la filosofía analítica y del lenguaje. No pudimos salir de la telaraña del significante-significado. Ahora incluso nos atrapa la filosofía de lo simbólico, porque también podríamos decir que es el símbolo pipa. No podemos escapar de acá. No salimos. Entonces, ¿en qué coincidimos? ¿Que no es una pipa, es una representación de la pipa? Sí, y coincidimos en que Saussure fue un visionario cuando planteó la diferencia entre significante y significado, a la que vos estás haciendo referencia, porque de hecho la lingüística es el origen del estructuralismo también. Junto con Levi-Strauss podríamos decir que son dos formas de
estructuralismo, ¿no? Esta idea que vos planteás también acerca de que no hablamos, sino que somos hablados. ¿Vos sos estructuralista? No, Venime ya acá, Joaco. ¿Vos yo no? soy más bien existencialista. Vos sabés que hubo un debate muy interesante entre Lévi-Strauss, fundador del existencialismo, y Sartre. Y Sartre lo que plantea en contra de Lévi-Strauss es que las estructuras nos condicionan, pero no nos determinan. Entonces, lo que hace Sartre es darle valor a las estructuras, pero no un valor determinante. Siempre tenemos un margen de libertad. A ver, pará. Discusión entre Sartre, el existencialismo, y me decías el estructuralismo Lévi-Strauss. De Lévi-Strauss. ¿Y qué discutía Sartre? Que no estamos totalmente manejados por la estructura. Exactamente. Sartre explícame, ¿y en qué se basaba Sartre para decir que hay un mínimo de libertad humana saliendo de la estructura? Planteaba que estamos condenados a ser libres. Fíjate a vos que te gusta la literatura, Ale, el oxímoron que hay en esta frase de Sartre. Estamos condenados a ser libres. ¿Pero cómo? ¿La libertad es una condena? Sí, en el sentido de que no podemos escapar a la libertad. Sea cual sea la situación que nos toque vivir, siempre elegimos. Si yo, por ejemplo, hoy no hubiera venido a este programa, hubiera sido muy insensato de mi parte, pero hubiera elegido. No es que hubiera dejado de actuar por no venir a este programa. Ahí lo que planteas, esto de, entonces me decís, Sartre hablando de la libertad, me decís, ¿cómo lo plantea? Porque para Sartre la libertad es la condición humana misma. No es un atributo la libertad. No es que vos sos, Ale Fantino, un hombre y además tenés como un accidente la libertad. Ahora, no. Planteemos entonces que esa libertad intrínseca a la condición humana es la condición de la angustia existencial del ser humano porque, entre otros, Kierkegaard sostiene que la angustia existencial humana tiene que ver justamente por esta libertad intrínseca a la condición humana. Absolutamente, ahí está la base de todo. Porque estoy permanentemente decidiendo. O sea, que el que nos está viendo esta noche, que nos está viendo un ratito, decidió no ver una serie y vernos a nosotros, o decidió no hablar con la hermana o con los padres para vernos a nosotros. Hay un dejo de angustia en esa decisión, por más que no la sientas. Sin lugar a dudas, porque vos al elegir hacer una cosa... Al ser libre, sos un ser infeliz en algún punto. Y en algún punto al menos sos un ser angustiado, un ser humano que sabe que toda elección está dejando de lado muchas otras opciones que a lo mejor también querría elegir. Está muy bien eso. Vos sabés que Lacan sostiene en el seminario 10 de la angustia que la angustia es el afecto que no engaña. Tiene mucho de Kierkegaard, porque se entronca con la idea kierkegaardiana de la libertad como motor de la angustia. Y también, discúlpame Ale, sí, te hago este añadido con Heidegger. Bueno, te lo iba a decir. Heidegger con el ser ahí, el ser arrojado a la vida, pero también el ser que puede morir y se da cuenta de su finitud, es también un ser que sufre la libertad, porque es un ser que existe en el ahí, que existe, es un ser decisor. Vos como ser libre estás definiendo permanentemente. Por eso, ponerte a pensar a veces es angustiante. Sin dudas. Yo me he planteado muchas veces a la mañana leyendo, ¿qué hago acá? Me siento por momentos mal pensando lo que pienso. Digo, ¿para qué me pongo a leer este pelado de ojos saltones? ¿Para qué me pongo a leer a este otro? ¿Para qué me pongo a leer? Si me empiezo a dar cuenta de que pensar, no digo que es peligroso, pero es angustiante. Pensar la propia condición en la que estamos arrojados al mundo de libertad y de decisión permanente es angustiante. Es angustiante, pero no hay existencia más auténtica que aquella que se pregunta por su propio ser. O sea, lo que dice Heidegger te da la razón. Nos dice, en el día a día tenemos que distraernos, no podemos vivir todo el tiempo pensando en que nos vamos a morir, porque si no es un bajón la vida. Hay que vivir en la avidez de novedades, en el entretenimiento, pero cada tanto está bueno conectarnos con lo que somos. Esa frase me gusta. ¿Hay que vivir en la avidez de novedades? Claro, él dice, el Dasein caído, vos le decías ser ahí, es la traducción de la palabra alemana Dasein. Dice Heidegger, el Dasein caído vive en la avidez de novedades. Lo necesitamos en algún punto, Ale, porque si no, viviríamos angustiados. Vive en la avidez de novedades.
¿Para qué me anoté esa frase? El Dasein caído vive en la avidez de novedades. Hay una frase de Lacan que creo que toma luego de la conferencia sobre la técnica de Heidegger. Ayúdame, Heidegger debe haber escrito la conferencia sobre la técnica en el 53 más o menos, 1953. Fue después de Seritian. Claro, sí. Hay una frase de Lacan que toma del cristianismo, que es una frase sobre Jesús, que es: no te buscaría si no te hubiese encontrado ya. Ajá. La religión toma esta frase justamente, es una frase cristiana, le dice a Jesús: no te buscaría si no te hubiera encontrado ya. Lacan no lo dice textual, no lo dice literal, pero se puede interpretar que el hombre de consumo, nosotros que vivimos la avidez de la novedad, lo podemos cambiar de esta siguiente manera: al no te buscaría si no te hubiera encontrado ya, no te compraría si no te hubiera comprado ya. Entonces, yo por ejemplo miren mi celular. Les voy a contar, está rota la funda, es el celular, el modelo anterior al último, este no es el último, tengo un iPhone pero no es el último, está viejito, está partido el vidrio, hay un costado, se los cuento, está roto ahí el vidrio a un costado. Y no hay día en donde mi esposa o mis amigos me digan: cambia la funda, boludo, está hecho mierda. No, anda, puedo hablar, anda, mando WhatsApp, anda, perfecto. No, pero cambia la funda, mira, es un asco, se te rompió. Anda. Entonces, como el Dasein, nos cuenta Roberto Azar, vive en la avidez de la novedad, no pienso yo caer en la avidez de la novedad y resisto el no caer en la avidez de la novedad. Porque en realidad, si no, le estaría haciendo caso a lo que me dice Lacan. No te compraría si no te hubiera comprado ya. ¿Para qué quiero comprar otra funda si ya compré una? Entonces, está bueno lo que te dice Heidegger. Y es justamente lo que usa el capitalismo. Es el obligarte a la avidez de la novedad. Mirá con esta frase todo lo que podemos sacar. Es increíble. Esto es el capitalismo. Nos hace vivir en la avidez de la novedad. Totalmente. Y fíjate, Ale, que el mismo Heidegger plantea, en conexión con lo que vos decís del capitalismo, que el Dasein se consagra al dominio del ente y se olvida del ser. O sea, lo que hace el Dasein caído, que somos nosotros en el día a día, no es que alguien escapa a todo esto, es olvidarse del sentido de la vida, de lo profundo. Vamos a tratar de dominar a los entes. Y los entes que son los celulares, aquellas cosas que nos permiten, sí, vivir mejor desde el punto de vista capitalista, pero si el celular te funciona, ¿para qué lo vas a cambiar ahora? No tenés manera, porque explora y explota el capitalismo lo más humano del ser humano, que es el deseo. Sin dudas. El ser humano es un ser que desea deseos. El ser humano, y en los 3 estadios que presenta del crecimiento humano, Lacan habla del estadio del espejo, del estadio simbólico, del estadio o el registro de lo real. El estadio del espejo es cuando el niño se encuentra separado de sí. Cuando se encuentra y se reconoce en otro, se reconoce en un espejo, que podría ser un espejo, podría ser en otro. Entonces ahí donde se encuentra es cindido. Cuando se encuentra partido, sabe que es él, pero también es en otro. Entonces, esa falta permanente, te falta tu parte que estás viendo que ya no depende de vos, eso es lo que te explota el capitalismo. Entonces, el ser humano es un ser que desea deseos, el capitalismo lo sabe, es viernes y mi cuerpo lo sabe. El capitalismo sabe que yo soy un ser deseante y está permanentemente picándome el seso para que yo consuma, compre. Entonces vivimos, hermosa frase, en la avidez de la novedad. Me gusta mucho esto, ¿eh? ¿Te gusta Heidegger a vos? A mí me gusta, a pesar de que pertenece a la tradición continental. Pero no te puede gustar un jugador. Yo tengo una amiga, Laurita Pellegrín, que en estos días voy a charlar con ella. Laura, una genia. Está bien, pero ella es nuestra, es filósofa continental, es doctora en realidad. Pero vos no podés elegir un jugador de Boca, vos venís de la analítica, vos no podés elegir a Heidegger. Elegiste uno de estos muchachos, elegiste a Fred, ¿Por qué te gusta Wittgenstein? Porque me parece que fue un revolucionario en el pensamiento, a pesar de que él mismo se arrepintió de lo que dijo acá en el Tractatus Lógico Filosófico. ¿Sabes cuánto vale ese libro? Y ahora debe estar como 15 lucas, ¿o no? 27 lucas. No te puedo creer. Y sí, porque viene de España. Es tremendo.
esta traducción de Alianza es importada. Mostralo ahí ese libro. Es el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, que miren la cara de loco que tiene. Estaba loco. Escribió este libro, mostralo si querés, dejalo un segundito. Escribió este libro en trincheras. Claro. Lo escribió en la Primera Guerra Mundial mientras lo bombardeaban. Y sacó este pequeño libro. ¿Qué es este libro y quién es Wittgenstein? Mira, Wittgenstein es uno de los héroes del pensamiento analítico. Si entendemos que la filosofía analítica le da prioridad a la precisión en el uso del lenguaje y al análisis lógico del lenguaje, podemos decir que Wittgenstein fue un pionero en esto. Y básicamente lo que planteó en este libro es delimitar qué se puede decir con sentido y qué no se puede decir porque no hay suficiente claridad. Ahora bien... Tómate un tiempito, a ver, explícalo como si estuvieses en Puan. Claro, en Puan empezaría de esta manera. Bueno, de hecho, está bueno que lo plantees así, porque en Puan, a pesar de que es la Facultad de Filosofía y Letras, hay bastante rechazo al principio con la filosofía analítica. ¿En Puan? Sí, a veces sí, en la materia filosofía de la ciencia que dicto yo pasa eso. Pero si son analíticos en Puan. No todos. Eso, como vos dijiste, es el Boca y River. La mitad son analíticos, la mitad continentales. Pero la mitad que son continentales al principio manifiestan cierto rechazo y uno los tiene que convencer, tratar de atraer, teniendo en cuenta que los problemas filosóficos que tratan los analíticos son lo mismo que los continentales. Lo único que cambia es la metodología. Perdón, Robert, yo te admiro mucho, hermano. Roberto Sales, doctor en filosofía, es profesor. Ahora volvés a Wittgenstein. ¿Cómo un tipo con tu capacidad intelectual, con lo que te gusta leer y todo, caíste en serio? Te pregunto, casi te digo, ¿cómo caíste esa religión, hermano? No. ¿Cómo no venís a nuestro palo? ¿Qué haces ahí? Ahí tenés límites, hermano. Ahí tenés límite. Vení, nosotros tenemos lugar para hacer lo que quiera. Es un parque de diversiones hermoso la filosofía continental. Ahí tenés 3 juegos. El del lenguaje. En serio, ¿por qué caíste ahí? Yo creo que hay una parte azarosa, como decía también Heidegger, el propio nombre que tenemos también nos define. Yo soy azar. Iván Acosta, vos la vas a entrevistar probablemente en breve, también me decía, bueno, tu apellido es muy filosófico. Hay una parte azarosa en la elección de esta corriente, que tuvo que ver también con lo laboral. Yo empecé a trabajar con la profesora Nélida Gentile, que ahora se está por jubilar, es una genia, tiene la cátedra del CBC. ¿Qué te dio? Ella me dio filosofía de la ciencia. Y entonces yo me enamoré de las clases de Nélida Gentile y de alguna manera también laboralmente me inserté dando materias como lógica, filosofía de la ciencia, que a lo mejor si me captaba antes alguien que se dedicara a la filosofía continental, terminaba ahí. No lo descarto. ¿Me podés contar lento y despacio cómo se produce y mostrarme, dame el libro, que lo voy a mostrar yo. ¿Cómo se llega a este autor? ¿Cómo se llega a Wittgenstein? ¿Cómo se llega acá? ¿Qué proceso tuvo la filosofía para llegar a este punto central? A ver, ¿qué pasó? Yo diría que el giro lingüístico que se dio en la filosofía en general. ¿Qué es el giro lingüístico? Por muchos años, el objeto de estudio de la filosofía estuvo puesto en la naturaleza. Por ejemplo, los presocráticos estudiaban cuál es el principio constitutivo de la realidad. Y eran filósofos de la física y filósofos de la naturaleza. Luego vino Descartes y puso la centralidad en el hombre, como vos decís, pero más bien en el sujeto pensante. Hasta que, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, varias corrientes de la filosofía comenzaron a poner el foco en el lenguaje. Se dieron cuenta de que el lenguaje tiene un papel fundamental en nuestra vida. Y que analizar el lenguaje iba a ser fundamental inclusive para soslayar, para resolver discusiones milenarias. O sea, lo que para un escolástico sería el universal o para un aristotélico sería la esencia o la sustancia, o para un platónico sería la idea, para un filósofo del lenguaje sería el significante. El lenguaje, que contiene significantes y significados, sería la clave para comprender nuestra manera de abordar la realidad. De hecho, es una introducción perfecta a la que vos haces, Ale, porque en este libro Wittgenstein lo que dice es, si nosotros analizamos el lenguaje, nos vamos a dar cuenta de que muchos de los aparentes problemas filosóficos son pseudoproblemas. O sea, para Platón, este libro sería la copia
del libro perfecto o de la idea de este libro o del libro que estaría en el cielo de las ideas. Para un escolástico, no sé, pensemos, Santo Tomás, este libro sería libro porque está en él la libreidad, está el universal del libro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una especie de... el universal del libro me construye los libros de acá abajo. Lo que diría Santo Tomás aristotélicamente es que ese libro tiene una materia y una forma. Perfecto, o sea, materia está hecho de papel, y la forma es lo que sería el universal, es la esencia. Bueno, la escolástica tiene mucho de Aristóteles. Pero para un filósofo del lenguaje, por ejemplo, para Wittgenstein, este libro no está hecho ni de materia ni de forma, ni está hecho de la idea, sino que está hecho del lenguaje. Es libro porque existe la palabra libro. Pero hay algo más profundo todavía, Ale. Hay algo más profundo todavía. Cuando vos llegues al final de ese libro, y cuando la audiencia, los que se interesen, lleguen al final de ese libro, se van a dar cuenta de que el libro fue una escalera que te sirvió para ascender y para después tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque el libro lo que te enseña es qué podés decir con sentido y qué trasciende los límites de lo que podés decir con sentido. ¿Qué sería lo que trasciende aquello que podés decir con sentido? Por ejemplo, la ética, la religión. Ahora, ¿eso significa que no exista? No. Los límites de mi lenguaje... No entiendo, ¿cómo puedo darle sentido a la religión? ¿En qué sentido le puedo dar sentido a la religión? No es algo que yo pueda comprobarte la existencia de Dios. No hay sentido en la religión. Entonces, ¿qué diría Wittgenstein? Ahí estás captando exactamente la esencia de lo que dice Wittgenstein. Vos no podés decir aquellas proposiciones propias de la religión o de la ética porque trascienden los límites de lo que vos podés decir con sentido. Entonces, justamente iba a cometer una redundancia, en ese sentido vas a terminar en el silencio, porque ¿cómo termina este libro en la proposición 7? Con la frase, de lo que no se puede hablar, lo mejor es guardar silencio. Entonces, ese libro termina llegando a lo místico, aquello que forma parte de nuestra existencia, pero que no podemos hacerla para Wittgenstein formar parte de la filosofía, porque es inaccesible, es la cosa en sí kantiana, en definitiva, lo místico. De nuevo te pregunto, ¿qué diría Wittgenstein de este libro? No, de este libro él aceptaría que es una entidad que existe en el mundo, pero él diría, yo en este libro no voy a hablar de... Pero ¿cómo existe el libro para Wittgenstein? Que en este caso es cómo existe el libro para la filosofía del lenguaje. Lo que pasa es que el foco... Porque yo ya te dije que si yo fuese... bueno, se acerca más entonces al nominalismo. Bien. Porque está mucho más cerca del nominalismo de Occam o de los nominalistas que de los universalistas o de aquellos que creen que está hecho de sustancia o de forma, que tiene forma de libro, que es libro porque tiene el universal de libro dándole vida. De hecho, coincido plenamente con vos, porque de hecho la filosofía analítica surge en oposición a la metafísica y a las concepciones idealistas fundamentalmente. Ahora, ¿por qué llegás a Wittgenstein y no te quedás en Kant? Si para Kant ya nos alcanza a decir que esto es un libro. Kant estaría formando que esto es un libro. Mira, ahí Laurita está en ratito en charla con ella, es kantiana. Ya está, lo capto con mis 5 sentidos, le agrego las 2 categorías de captación puras, tiempo y espacio, lo paso por las 12 categorías y te construye un libro. Acá tenés el fenómeno libro. Por eso creo que el gran aporte de Kant fue conciliar de una manera magistral el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume con los que partimos. Y ellos, y pensadores de la filosofía del lenguaje, ¿qué hicieron? Van a poner el foco en otro aspecto. Básicamente, el aporte creo yo, de la filosofía analítica no tiene tanto que ver con esa discusión metafísica de los universales que vos planteás, sino más bien con por qué discutimos en la vida cotidiana si no nos pusimos de acuerdo en el significado de las palabras. Te lo voy a poner con un ejemplo, que lo pone el propio Hume, que es un adelantado de la filosofía analítica. Hume, en la investigación sobre el conocimiento humano, dame el libro, sí. Dice lo siguiente, en el capítulo, si no recuerdo mal, capítulo 8, que se llama Determinismo y Libertad, dice Hume, durante siglos los metafísicos se pelearon por ganar la discusión acerca de si lo que existía era la libertad
o el determinismo. O sea, si todo está escrito, y entonces no importa lo que hagas, ya Dios sabe lo que va a pasar, o si somos libres y podemos construir nuestro destino. Ahora, ¿qué error cometieron? Que no definieron apropiadamente las palabras. Cuando define Hume en ese libro, en el capítulo 8, el determinismo y la libertad, muestra que son perfectamente compatibles. Entonces, una discusión que había durado durante siglos, suponete que vos sostenías que hay libertad y yo que hay determinismo. Nos peleamos durante siglos, pero cuando nos ponemos a definir correctamente las palabras nos damos cuenta de que la discusión fue en vano. ¿Por qué? Porque eran compatibles las dos definiciones. ¿Cómo compatibles las dos definiciones? Claro. Libertad y determinismo, no entiendo. Claro, porque uno podría pensar que Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que vos vas a elegir comer esta noche. Pero vos, en el momento en el que lo elegís, sos libre. Leibniz, que es un filósofo alemán, lo pone con un ejemplo maravilloso que es el de Julio César. Cuando Julio César cruza el Rubicón, ¿qué dice Leibniz? Dios ya sabe, porque Dios tiene el conocimiento de toda la eternidad, no está en el tiempo. Entonces Dios ya sabe que Julio César va a cruzar el Rubicón. Pero Julio César es libre de tomar esa decisión. Es libre de cruzar el Rubicón. Escucha, ¿esto lo toma el protestantismo? ¿Esto después lo toma porque, a ver, si hay libertad o hay determinismo, tiene que ver también con el libre albedrío? Sin lugar a dudas, yo creo que la idea de libre albedrío cristiana supone que, yo diría que la esencia del ser humano está precisamente en la posibilidad de elegir. Sepa o no Dios aquello que vamos a elegir, nosotros elegimos igual. Uh-huh. Esto, mira, pensalo de esta manera. Suponete que vos no viste la final del Mundial. Sería raro que no la hayas visto, pero suponete que no la viste. Entonces yo te muestro la filmación del partido. A vos todo lo que pase te va a sorprender. Y sin embargo eso ya pasó. Uh-huh. Entonces Dios es aquel que ya vio lo que va a pasar. Pero eso no significa que nosotros no seamos libres. Que Dios ya sepa lo que vamos a elegir no significa que no elijamos. Uh-huh. Entonces fíjate, vos podés estar de acuerdo o no con esta idea, pero fíjate, pensábamos que estábamos tan enfrentados y en realidad podíamos hacer compatibles la libertad y el determinismo. Dame ese otro libro, ¿qué tenés ahí? Permítimelo. Bueno, Descartes. Hay dos ahí en uno. Trajiste Meditaciones Metafísicas y el Discurso del Método. A mí me gusta Meditaciones Metafísicas. Es que pero es a vos te maravilloso. gusta el Discurso del Método. Los dos me gustan, ¿eh? A ver. De hecho, en las Sí. meditaciones metafísicas, Descartes inicia diciendo: durante mucho tiempo he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas. Eso es interesante para arrancar hoy. Cualquier tipo que vea la televisión y diga, tu tipo está viendo TN y Sí. está viendo C5N. Uno de un lado y el otro del otro. Dice, durante mucho tiempo he admitido como acepciones, ¿cómo se llama? Como ¿Verdaderas? Como verdaderas aquellas que eran falsas. Dice, a partir de ahora voy a pensar por mí mismo. Qué Dice lindo el tipo. sería. Voy a empezar a dudar. Y el tipo duda, y empieza a dudar. Y en un momento de duda dice, bueno, pero no le pasa como a Descartes, que el tipo llega a la conclusión de que porque duda está existiendo. El tipo duda y se angustia. Y sí. Y deja de dudar, dice, más sí, yo agarro a Tinelli, veo bailar un rato a las chicas, veo cuántos puntos le pone Flavio Mendoza, un bailarín, y dejo de pensar. Pero bueno, volvemos otra vez al punto. ¿A vos te gusta tanto el discurso del método? ¿Qué dice el discurso del método? El discurso del método es muy actual para el mundo del fútbol. Porque el mundo del fútbol permanentemente utiliza la metodología cartesiana. Sin dudas, Big Data y demás, sin Olvidá, lugar a dudas. ¿eh? Porque de hecho el modelo de Descartes para construir ese método que sería aplicable a todas las ciencias era la matemática. Uh-huh. Entonces lo que Descartes pretende en el discurso del método es construir un método que es un camino para acceder a conocimientos confiables. Por momentos me pierdo. ¿En Meditaciones Metafísicas es donde habla el genio maligno? Claro, en la meditación 2. Esa hipótesis maravillosa que está en Yo películas. planteé en un día escribir una columna y me la rebotaron en un diario de México real. Había planteado la igualación del genio maligno con un diario que era un diario importante de México y que ese diario podía ser el genio maligno de cada mexicano. Te juro, hace 3 meses. Me dijeron, no, es demasiado, se van a enojar. Porque puede ser que nosotros, los que trabajamos en medios, seamos el genio maligno de la gente. Está Que le buenísima la estamos hipótesis. armando un mundo que no es.
Contale a la audiencia, contale a toda la banda al otro lado, quién era, cómo toma la imagen o cómo toma la figura de genio maligno o del genio maligno Descartes. ¿Para qué lo usa? Lo usa para plantear una hipótesis extravagante, una hipótesis al límite de qué es lo que yo puedo conocer. Entonces dice, ¿no será posible que haya un genio maligno que sea tan poderoso como Dios, pero que nos engañe todo el tiempo? Y que nos haga confundir inclusive en cosas tan simples como que 2 más 2 es igual a 4, en aquello que pensamos que no nos podemos confundir. Uh-huh. Entonces sería un ser tan poderoso como Dios, pero malo, que entonces nos engaña. Ahora hay que aclarar que en la meditación 3 prueba la existencia de Dios y entonces de esa manera descarta que haya un genio maligno. ¿Cómo la prueba? Y hay distintos argumentos que Descartes toma de la tradición. Uno de ellos es que de lo imperfecto no puede surgir lo más perfecto. Si nosotros, como seres finitos e imperfectos que somos, tenemos la idea innata de Dios, es porque Dios, que es más perfecto, la puso en nosotros. Discúlpame, ese es uno. ¿Cuánto hay de Kant en las antinomias tomado de las meditaciones metafísicas de Descartes? ¿Las antinomias de la razón pura? Sí. ¿Y hay algo ahí? O no sé, te pregunto. Porque es... ayúdame con las meditaciones metafísicas. ¿Cómo de algo finito yo puedo pensar algo infinito? Claro, cómo de lo imperfecto puede surgir lo perfecto. Un supuesto que había en la época era que de lo imperfecto no puede surgir lo más perfecto. Uh-huh. Entonces que si nosotros, que somos seres imperfectos, tenemos la idea de Dios, es porque Dios la puso en nosotros. Ese es uno de los argumentos que da Descartes. Y claro, Kant diría que es una antinomia de la razón pura. Es una antinomia de la razón pura. ¿Sí? Uno puede brindar argumentos para decir que Dios existe o brindar argumentos para decir que Dios no existe. En las antinomias, en la antinomia de la causa y el efecto, hay un hermoso paso ahí donde Kant habla de que podría existir una causa libre. Yo la uso mucho eso, uh-huh. Cuando no se entiende algo. Para mí la suerte es eso. Que viste que todo es causa y toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene una causa. Pero, sin embargo, da la posibilidad Kant, Laurita debe saber mucho más que nosotros de esto, de que exista una causa libre. Algo que sea causado y que no tenga, en realidad, un efecto que no esté causado. Una causa libre. Bueno, no sé de qué quería decir con esto. El mundo moral es el mundo de la libertad para Kant. Entonces, el mundo de la causalidad es el mundo físico, pero nosotros, en la moralidad, en el imperativo categórico, que nos hace saber, por ejemplo, que mentir está mal, estamos haciendo uso de nuestra libertad. ¿Mentir está mal? Dice Kant que sí, porque vos no podés universalizarlo. ¿Cómo soluciona? A ver, el imperativo es hermoso hasta que se te presentan un par de dudas. Por ejemplo, si ahora yo salgo acá afuera de Neura y viene un tipo, me pone un fierro en el pecho y me dice, ¿usted tiene una billetera? Y yo tengo una billetera con 300.000 pesos. En el morral. Uh-huh. Tengo que pagar unos sueldos y el tipo me agarra un chorro, me dice, ¿usted tiene una billetera? ¿Tiene plata en el morral? Y le digo, y yo soy kantiano. Digo, yo no puedo mentir, porque yo miento, mi mentira va a ser usado como ley universal. Le digo, sí, tengo 300.000 pesos, recién los saqué del cajero, acá los tengo, lléveselo. Entonces, no aplica ahí. ¿Aplica o no aplica? Explícamelo. Claro, bueno, justamente por eso estaríamos en un dilema ético. Pero está bien, pero Kant me podría decir, bueno, mire, Fantino, justamente como la acción suya va a ser usado como ley universal, a todo aquel que robe tiene permitido mentir. ¿O no? Ni tampoco tengo permitido mentir ahí. Mirá, lo que va a decir Kant es que la mentira está mal porque vos no podés desear que todo el mundo mienta, no podés universalizar la máxima. ¿Por qué? Porque si vos universalizás la máxima, admitís que yo te mienta a vos. Pero si vos no podés confiar en los demás, entonces la sociedad sería imposible. Entonces, si vos no podés universalizar la mentira es porque la mentira está mal. Ahora. Si no puedo universalizar la mentira es porque la mentira está mal. Exactamente. Si vos no admitís que los demás mientan, porque si todos mintieran, entonces no podrías confiar en nadie y la sociedad sería imposible, eso significa de manera ineludible que la mentira está mal. Pero bueno, la ética de Kant es muy estricta. No, Robert Kant es... Yo no lo había buceado. Sí, Kant es como... ¿Vos fuiste a Europa? Sí.
¿Fuiste a Frankfurt? No, Alemania El no aeropuerto de Frankfurt conecta con todos los aeropuertos del mundo. Kant es el Frankfurt de la filosofía. Vos podés hacer aterrizar al filósofo que quieras en el aeropuerto de Kant. Me encanta, Vos estoy totalmente de acuerdo. Y la cosa en sí es el inconsciente de Freud. Es lo real en Lacan. No sé, lo que quieras hacer. Vos fijate que eso que es inaccesible. ¿Quién me había hablado de lo inaccesible? ¿Quién me había hablado de lo imposible de conocer? Decime quién. Bueno, muchos, ¿no? Pero plantéame alguno. A ver, pensemos, abuelo de pájaro, rápidamente en la historia por lo menos de los clásicos de la filosofía. Porque, a ver, bueno, Platón me había dicho que lo imposible, no puedo nunca acceder a las ideas, no, porque me muero, no llego. No, pero el filósofo podría, lo que pasa es que el proceso es largo, arduo, como el de Sócrates. No llegás a conocer las ideas. La idea, a través de la dialéctica, uno podría... ¿En Platón? En Platón... No, te tenés que morir para conocerla, y tu alma llega y se olvida. Ah, en ese sentido, que después de la muerte, no, sí, está bien. No llego. En ese sentido, después el alma se va a encarnar en un nuevo cuerpo. Ayúdame, ¿en Aristóteles se podría conocer? En Aristóteles, yo creo que Aristóteles es más optimista que Platón en relación con el conocimiento, porque piensa que se puede acceder a proposiciones universales y necesarias. Sí, te da la apertura vamos a... Bueno, algún presocrático te podría decir que acceder es desocultar. Puedo desocultar y puedo llegar. Después pensamos a un neoplatónico, pensamos, no sé, a lo uno no puedo acceder. Vamos a pensar en Plotino. Ayúdame, vamos a pensar en alguno que haya pensado de lo Kant, que hay algo que no podés acceder. A ver, pensemos, abuelo de pájaro. Vos decís previo a Kant. Previo a Kant. Pensemos rápido. ¿Santo Tomás? No, porque la revelación te auxilia en los casos en los cuales vos no podés comprender, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Eso está en la revelación para Santo Tomás. Pero no puedo acceder. Pero a través de la razón no podés. ¿Pero qué te dice Agustín? San Agustín, si me engaño es porque existo, pero... Qué nerd es esto, ¿eh? Realmente. Qué nerd lo que estamos haciendo de nivel de nerdeada. Pero yo coincido con vos. Es muy nerd, boludo. Estamos muy nerd, boludo. Muy mal. Aparte estamos a punto de tener un orgasmo pensando en esto. Eso es lo más dramático. O sea, estamos muy mal. Estamos muy mal. Es que la filosofía es diálogo, ¿vale? La filosofía es esencialmente dialógica. Es razonar de a dos. Diálogos. Razonar de a dos. Me quedan 5 minutos finales. Pasamos por Descartes. Me trajiste 3 párrafos subrayados de Descartes, de Hume y de Wittgenstein. ¿Wittgenstein es el que dijo a un tipo que entregó un hoja en blanco para un doctorado que había que darle solo por eso el doctorado? Es muy buena esa anécdota. Es buena. En realidad había dejado el doctorado el flaco, porque dijo, no tengo nada original para decir. Entonces cuando le contaron la anécdota a Wittgenstein, él dijo, deberían darle el título solo por eso, por reconocer que no tenía nada original para decir. Y hay otra... Es mentira, boludo, muy no, bueno. Es verdad. ¿Cómo dijo el tipo? Dale el título solo por eso, por reconocer que no tiene nada original para decir. Cansado de leer tesis. ¿Y cómo es el kantiano? No, ¿quién era? ¿Watson era? ¿Me dijiste? ¿El que dio igual para los afiches de la UBA? Que dio la clase. Ah, Roberto Walton. Esa es una leyenda de la UBA, yo no la pude chequear. ¿Cómo es? Pero dicen, un tipo que sabía todo de Husserl, un fenomenólogo muy importante de la Argentina. ¿Son raros los fenomenólogos? Son raros. Yo tengo un amigo, Hernán Inverso, le mando un abrazo, pero... Fenomenología del inaparente. Claro, bueno, ese libro te lo mandó Hernán. Sí. ¿Cómo habla francés ese muchacho? Lo vi el otro día. ¿Viste? Lo vi en YouTube. ¿Cómo habla francés? Muy bien. Hernán Inverso. ¿Cómo son los fenomenólogos? ¿Qué le pasó a Walton? Contame. Mira, Walton... dio una... Te cuento primero el contexto. En la Facultad de Filosofía y Letras había desgrabadores que lo que hacían era grabar la clase para que después los estudiantes que no pudieran ir a la clase pudieran comprarla en la fotocopiadora. Pero dicen que un buen día no se presentó ningún alumno a la clase. Y Walton dio la clase solamente para el desgrabador. Mentira. Es una leyenda, Puaner. No sé, no la chequeé, pero... ¿El chabón dio la clase para el desgrabador? Para el desgrabador solo. No le mandó el Y le texto. hablaba al desgrabador el tipo. Claro, le hablaba, daba la clase como si hubiera 200.000 personas. Es como si del otro lado no hubiese nadie escuchándonos y yo estoy hablando para el algoritmo. Exactamente. Le hablo al algoritmo. Que no, imagina que no hubiera nada en YouTube es muy y haces el programa igual. Y el tipo le habló igual. Exacto. Qué lindo es. Sí, porque habla de una pasión que no depende de los demás. O sea, no había nadie escuchándolo. Bueno, el desgrabador. Che, ¿y no te gustan la fenomenología? ¿No te gusta?
Es linda la fenomenología. Tiene algo lindo en lo que es la epogea, la idea de suspender el juicio, de tratar de acceder a las cosas por las cosas mismas, sin ningún prejuicio. Esa parte me interesa, pero nunca me metí de lleno en la fenomenología. Cerrame con esto. Vos sabés que hay un escándalo que yo no sé si voy a tomar parte o no. No lo sé. Me llamaron el otro día, ¿viste? Porque querían que yo vaya a buscar unos muchachos. Boxeé durante un tiempo y me llamaron a ver si no podía conseguir unos boxeadores para ir a buscar a un traidor que trabaja para ACAL. Ajá. Que está haciendo una nueva traducción de la crítica de la razón práctica. ¿Sabías eso? Bueno, ¿le avisaron a Caimi ya que están traduciendo o no? Yo no sé, pero se va a enojar seguramente Mario. Seguramente se va a enojar. No tenía ese dato, Ale. Che, Roberto, querido, cerrame con esto. ¿Qué otra cosa recomendás? ¿Aquel que se quedó manija o aquella que se quedó manija? Porque esto es imposible, Roberto. Wittgenstein es imposible. Sí, Descartes, para empezar, no es para empezar. No es para empezar. Hume Nosotros no es para en empezar. un vivo de Instagram que hicimos, Ale, recomendamos El mundo de Sofía. Me parece que es una novela que te muestra la historia de la filosofía de una manera bastante entretenida. Es una buena recomendación para empezar. También está Principios de Filosofía de Adolfo Carpio, que es un manual muy recomendable porque te explica al mismo tiempo de una manera profunda, pero también accesible. No empieza desde un nivel que por ahí para el que a la gente empieza. le gusta mucho una parte de la filosofía. A mí permanentemente, che, Fanta, habla de esta. Yo no la tengo muy recorrida, que les gusta mucho el estoicismo. Le gusta Epicteto, Séneca, sí. Porque vinieron algunos de psicología a hablar de esto, ¿viste? ¿A vos te gusta esa parte? Me parece interesante la filosofía práctica de los estoicos, esta idea de imperturbabilidad ante la vida y de que un más estoico, allá de lo que pase, tiramos un estoico, porque no sé, pensemos. Marco Aurelio vería dólar a 7.30 parado frente a una pizarra, el tipo nada, no se le movería un peso. No sé, nada. Claro. Hay que aprender mucho de los estoicos. No sé cómo hace, pero sí, es lo que ellos llaman la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Es un estado, o sea que un día le conté a mi papá lo que era la ataraxia, que es un estado de imperturbabilidad, y es que tenés la cabeza tan en blanco que no te entra nada, no te entra un mail, estás tranquilo, estás en calma, estás en paz. Y se lo conté y cada vez que yo lo veía, mi viejo me decía, estoy en ataraxia. ¡Qué grande! Claro, tomámonos mate, estoy en ataraxia. ¿Estás en ataraxia, papi? Estoy en ataraxia. Ataraxia sería, ¿no? Pero es interesante plantearlo de esta manera, porque la ataraxia es un lindo estado al cual no vamos a acceder. No, pero fíjate cómo el lenguaje filosófico se incorpora al lenguaje popular y se habla en el fútbol, por ejemplo, de un defensor estoico. Sí. Cuando, no sé, Messi le pega un baile, pues se mantiene estoico como... Y la filosofía fuerte. Aplicada a la política, y cerramos con esto, 2 categorías de lo absoluto, 2 categorías de lo impensable, como son el eslogan de Bullrich. Todo o nada. Es imposible de acceder al todo y la nada es la nada misma. Entonces, ¿cuáles son las 2 categorías? ¿Qué es todo o nada? O sea, viste que te lo pones a analizar con la filosofía, es monstruoso, es mortal. ¿Qué estás dando de clases ahora? ¿Estás dando cursos? ¿Solo? ¿Vos das cursos? Solo no, por falta de disponibilidad horaria, no lo descarto para el futuro, pero tengo tantas clases en las facultades que no me da el tiempo para dar cursos. ¿Foucault te gusta? Foucault me gusta, pero entro más que nada a través de tu intervención, o sea, por los libros que vos me mandás y demás. No es quizás mi autor de cabecera, pero me parece sumamente interesante. Es tremendo Foucault. ¿Deleuze te gusta? Me gusta, pero... no soy tampoco especialista en Derrida, Gadamer, Marcuse, ¿te gusta eso? Me gusta, pero yo estoy más en la otra línea. Yo estoy en la línea anglosajona. Filosofía del Reino Unido, filosofía de Estados Unidos, eso es la filosofía analítica. Eso no significa que no lea la otra variante, pero te soy sincero, no sé lo suficiente por ahí de Deleuze o de Gadamer, que me parecen sumamente interesantes, pero no estaría en condiciones de dar un curso de Gadamer, por ejemplo. Tendría que estudiar mucho. ¿La hermenéutica te gusta? Sí, me parece muy, muy interesante. La interpretación. Es tremendo eso. Es bárbaro. Robert, querido, se nos fue la hora. Un enorme gusto tenerte, hermano mío. El gusto fue mío. Vale, ¿cómo voló esta charla? Y conversar. ¿Viste? Voló una hora conversando de filosofía. De esto se trata. De conversar, de dialogar, de meterle a... De pronto que alguien del otro lado dice yo, che, me gustó esto. Voy a buscar a ver de qué se trata Gadamer. O a buscar de qué se trata... ¿Tenés libros vos escritos? Solo mi tesis de doctorado, así que no... ¿Cómo se tituló?
La inferencia, la mejor explicación revisitada. Es un título muy poco vendible. No lo vas a vender, ¿eh? Si lo pones en libros del Inferencia, la mejor explicación revisitada. Es un título muy de tesis. ¿Cuántas páginas tuvo la tesis? 225. ¿Lo editamos con Galerna? Dale. Pero si no lo adaptamos. La inferencia a la mejor explicación, pero le ponemos un título más vendible. ¿De qué se trata? Rápido, pásame. ¿De qué era? La inferencia que hacen los detectives, pero aplicada a la ciencia. Por ejemplo, te lo explico con un ejemplo breve. ¿Viste cuando se dieron cuenta en la física de que había las estrellas de ciertas galaxias se movían mucho más rápido de lo esperado? Entonces formularon una abducción, se llama en la filosofía de la ciencia, o inferencia a la mejor explicación, y esa abducción fue que probablemente haya materia oscura que no es detectable ni por el más potente de los telescopios, pero que explica que las estrellas de las galaxias estén aceleradas. Ese mismo razonamiento que aplica el detective, que aplica Sherlock Holmes, lo aplican los astrofísicos. Y hay una frase célebre de una astrónoma que fue muy importante para el descubrimiento de la materia oscura, que fue Vera Rabin, que dice: la proporción de la materia oscura a la materia luminosa es de 10:1. Esa es la proporción de nuestra ignorancia con respecto a nuestro conocimiento. Hermoso, Robert. Nos vamos con eso. Lunes, 19 horas. Claudio Suchovicki, Cuando mis hijos tengan mi edad. En Neura 897.